y vamos a dar el espacio para la doctora Alejandra Guadalupe Puerta Martínez, residente cuarto año de neonatología de este Hospital Regional de Alta Especialidad aquí en Ciudad Victoria, quien nos hablará acerca de la experiencia de manejo del paciente prematuro en la UCIN del Hospital Regional de Alta Especialidad. Doctora, bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, pues bienvenidos. El día de hoy les voy a compartir un poquito acerca de nuestra experiencia aquí en la UCIN del Hospital Regional de Alta Especialidad. Hoy ya me presentó el doctor, soy la doctora Alejandra Puerta, y pues bueno, comenzamos. Vamos a ver un poco acerca de generalidades de la prematurez, un poquito de epidemiología, estadísticas en nuestra UCI y comorbilidades asociadas a la prematurez y conclusiones. Como lo menciona la Organización Mundial de la Salud, se define como todo recién nacido prematuro al bebé que nace antes de las 37 semanas de gestación o que es menor a 259 días después del último periodo menstrual de la madre. En función a la edad gestacional, pues se divide en subgrupos. Tenemos los prematuros moderados o tardíos, que son los de 32 a 36 semanas de gestación, los muy prematuros, entre 28 a 32 semanas de gestación, y prematuros extremos, menores de 28 semanas de gestación. En todo el mundo se calcula que aproximadamente nacen 15 millones de prematuros. Esto fue en los últimos 10 años. Y por cada nacimiento hay por cada 10 nacimientos hay uno que es prematuro. Sí es algo que está a la alza porque obviamente la tecnología ha avanzado demasiado y ahora tenemos facilidades en el manejo de recién nacido prematuro que antes no teníamos. Ahora sobreviven más gracias a esto. Se realizó una encuesta en 184 países y se encontró que más o menos la tasa de nacimientos era de 5 a 18% hasta el 2018. Y pues obviamente lo que ya les comentaba, que la supervivencia era algo notable, sobre todo en los países de mayor nivel socioeconómico, ya que sí había una diferencia importante en el manejo entre un país con menos recursos económicos y uno con mayor, ¿verdad? Nosotros aquí en México formamos parte también de la estadística. Nuestro país en los últimos años ha estado mejorando, sobre todo con el tema de los cuidados que son costo accesibles, como por ejemplo mantener la normotermia del bebé, darle un soporte ventilatorio adecuado y oportuno al momento del nacimiento, medicamentos obviamente que también tenemos disponibles, sobre todo en esta unidad, que es una unidad de tercer nivel, que recibe pacientes referidos de otras unidades. Bueno, en los países de tercer mundo sobreviven 9 de cada 10 prematuros y en los países subdesarrollados 1 de cada 10. Sí, es algo bastante importante. Nosotros tenemos en nuestra UCI, como pueden ver ahí por año, el número de nacimientos que hemos tenido. Obviamente en 2019, como iba pasando el hospital, hubo pocos pacientes, después hubo un pico en el 2013, 2015 y siguió un poquito descendiendo la curva hasta bajar en 2020-2021, donde tuvimos menos pacientes porque tuvimos la pandemia, no sé si recuerden, tuvimos menos afluencia de pacientes y después en 2022 tuvimos otra vez un repunte y pues ahorita en el 2023 vamos con 166 nacimientos. En cuanto a estadísticas, nuestros recién nacidos prematuros están ahí por año. Tenemos un porcentaje de 2.8% de prevalencia de prematuros en la unidad. Eso es en base a todos los nacimientos. Y estos son los que están bajo el diagnóstico de prematuros extremos, todos los menores de 28 semanas. Como vemos aquí, en el 2018 y 19 hubo elevación de los números y obviamente después aquí disminuyeron. Los pacientes que nacieron en el 2022, que fueron pocos, en su mayoría fueron prematuros. En cuanto a los prematuros tardíos, es la mayor cantidad de pacientes que se concentran aquí en nuestra UCI.
aproximadamente un 20.9%, un total de 467 desde que iniciamos aquí el hospital. Pacientes con peso menor a 1000 gramos, que lo catalogamos como extremadamente bajo al nacimiento, es un 19%. Sí tenemos, en comparación con a nivel nacional, tenemos un porcentaje pues no despreciable de prematuros con peso extremo bajo al nacimiento. En cuanto a los pesos bajos al nacimiento, que son todo recién nacido que nace con menos de 2.500 gramos, tenemos 5.3%. En su mayoría vemos que estos últimos años han aumentado. Esto se puede explicar también por las comorbilidades maternas, ¿verdad? Tenemos que ya habíamos visto la clase de hipertensión gestacional o preeclampsia. Tenemos mayor riesgo de peso bajo y de edad gestacional menor a 34 o 36 semanas. Entonces se ubican aquí estos pacientes, aproximadamente 120 en lo que va de 2011 hasta la fecha. También estas mismas enfermedades ocasionan que tengamos peso bajo para la edad gestacional, una cuestión de restricción de crecimiento. Aproximadamente nosotros tenemos un 6.8%, 152 pacientes de los totales ingresados. Y pacientes que tienen tanto peso bajo como edad gestacional baja, 10.7%. En cuanto a las disfunciones, tenemos que de los menores de 28 semanas, aproximadamente un 25% sí fallece. De las 29 a las 30, 5%. Como vemos, entre 31 a 34 semanas, 0%. Y algunos pretérminos tardíos, 3%. Esto también explicado por algunas patologías del pretérmino tardío. Por ejemplo, en estos casos había pacientes que tenían algunas otras comorbilidades como cardiopatías. Y en base al peso, pues obviamente también tiene mucho que ver. Entre más pequeño es el neonato, pues mucho más porcentaje de probabilidades tiene de tener comorbilidades que a final de cuentas terminan con la vida del paciente, un 36.36% en los menores de 1 kilo. Y en estos ya un poquito más grandes se asocia a otras alteraciones, ya sea metabólicas, cardiopatías o enfermedades quirúrgicas. Bueno, vamos a dar un poquito de la atención del recién nacido aquí en el hospital. Hay elementos que son fundamentales y necesarios en la sala de partos. Nosotros tenemos que estar preparados con todos los insumos necesarios para poder recibir a nuestro paciente. Contamos con bolsa de polietileno para volver al bebé. Obviamente tenemos que tener un ambiente térmico estable para recibir a cualquier paciente prematuro, una temperatura ambiental que esté entre 23 a 25 grados en el área de tococirugía, un colchón térmico que sería lo ideal, una cuna de calor radiante previamente encendida con todo lo necesario, un servocontrol que va en el abdomen del paciente para tener regulada la temperatura en todo momento. Para recibirlo también necesitamos dar oxígeno medido con un mezclador de oxígeno que sí contamos en la unidad con él y un oxímetro de pulso para mantener la saturación todo el tiempo visible. Obviamente sabemos que debido a que este paciente tiene inmadurez de todos sus órganos y sistemas, su piel, su tamaño, su porcentaje de grasa, es muy vulnerable al enfriamiento. Entonces puede haber también tanto enfriamiento como sobrecalentamiento. Hay que estar muy pendientes de todos esos detalles al momento de que lo recibimos. Su tasa metabólica es mayor y pues las pérdidas insensibles están a la alza, sobre todo en las primeras 72 horas de vida. Ahí es un poquito de la explicación de cómo es que los bebés al momento de nacer pierden calor y en lo cual nosotros intervenimos. Evitamos obviamente que la superficie esté fría. la conducción, que es una forma de transmisión de calor, es porque hay contacto directo con la superficie que está fría. La conducción es cuando se transfiere el calor por parte de líquido alrededor del bebé. La evaporación es en base a redes sensibles, también nos puede perder por la respiración o por la piel, y es cuando se convierte el agua en estado líquido a gas. Y la radiación es cuando
Cuando se pierde calor entre dos objetos que están sólidos, que están, es decir, entre la incubadora y el bebé. Nuestro objetivo principal al momento de que nace es que esté todo en termoneutralidad, ¿verdad? Favorecer a que esto no tenga, que el bebé no pierda más, no tenga más gasto metabólico, normalizar lo mínimo de oxígeno y mantener la glucosa. Y de esa forma evitamos que tenga otros datos como vasoconstricción periférica. Bueno, y abajo les puse la temperatura normal para los recién nacidos, que debemos tomarla pues principalmente rectal, buscando que sea de 37,5, nos indica que el bebé está con una normotermia. ¿Qué otras secciones? Pues lo que les había comentado, la temperatura de la habitación, recalentar la cuna, colocar un gorrito en la cabeza del bebé, que también lo hacemos, envolverlo y que al momento de trasladarlo también la cuna de traslado esté precalentada, como aquí en la unidad. Es importante también que algunos bebés ya más a término tienen vermis. Esto es importante no retirarlo porque también nos ayuda para aumentar, tiene propiedades antioxidantes, también es antiinfeccioso, nos ayuda a regular la temperatura, debe dejarse que se absorba por la piel y después esto se va disminuyendo. Es un efecto protector, hay que tratar de mantenerlo, solamente secar y hacer los pasos iniciales de la animación, no retirarlo. Y los recién nacidos se bañan hasta 24 horas después del nacimiento o cuando tienen una temperatura normal. Las incubadoras, bueno, para nuestros recién nacidos que tenemos aquí en la UCI, sobre todo los menores de 1500 gramos, deben ser colocados en una cuna que tenga humidificación tan pronto sea posible después del nacimiento. Aquí contamos con 2 funcionales. Cuando ya el bebé alcanza un peso de 1600, podemos transferirlo a una cuna que esté abierta, pero por lo mismo que les comentaba. Aquí también, para ayudar con la termorregulación, si es posible y el paciente puede hacerlo en la sala de parto, siempre buscamos que tenga el contacto piel con la madre, porque esto ayuda a la colonización y también del propio bebé a aumentar la producción de leche materna al tener el contacto, el vínculo y al control de la temperatura del bebé. Sí, buscamos hacer apego inmediato siempre que se puede. Y en el área de UCI, sí también ponemos protección con plástico en las cunas, como les comentaba, no todas están cerradas, si están abiertas. Ponemos plástico para mantener la temperatura, siempre vigilando que no se sobrecaliente o que no se enfríe. Y también hacemos técnicas de mamá canguro, una vez que el bebé está más estable, aproximadamente entre las 2 semanas de vida, que es que ya esperamos que tenga madurez de su piel, los empezamos a poner al pecho de la mamá directamente para que hagan su hora de la mamá canguro en la mañana y en la tarde. En cuanto a los signos vitales del bebé, siempre buscamos objetivos. Todo lo que esté arriba o abajo de estos objetivos hay que revisarlo, hay que valorarlo, hay que buscar la causa. Los bebés se tienen que monitorizar al nacimiento, las primeras 2 horas cada 30 minutos y después 2 a 4 horas después del primer día de vida. Pero siempre buscar los signos vitales del bebé en estados. El uso de oxígeno, como les comentaba, contamos en el área de toxicología y en la UCI con mezcladores de oxígeno, sobre todo para recibir, donde podemos regular la concentración de fracción inspirada de oxígeno. La que necesitan los recién nacidos prematuros es de 35%, hasta 35%, y los de término con 21% es más que suficiente. Siempre buscamos no dar más de lo necesario para mantener una saturación adecuada. Consideramos que es seguro mantener unas saturaciones arriba de 92 a 94% y ya consideramos bajas arriba de abajo del 85%. En los prematuros extremos podemos tener hasta de 88 a 92 para mantener esto y tener menos daño pulmonar. Obviamente con estas saturaciones bajas tenemos más riesgo de muerte, más riesgo de enterocolitis, pero también el tener bajas las saturaciones nos ayuda en cuanto a la retinopatía del prematuro. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Obviamente hay que individualizar a cada paciente y sus requerimientos. Pero sí debemos evitar que fluctúen mucho las presiones arteriales de oxígeno.
Otra cosa muy importante que debemos vigilar en las primeras horas es el aporte adecuado de glucosa. Nosotros cuando ingresan a la UCI tomamos un control y casi en los pacientes de riesgo a los 30 minutos de vida. Si encontramos que es menor de 47, damos manejo, si es de término, con alimentación oportuna, y si es un paciente de riesgo, pues lo ingresamos a la UCI para vigilancia. En los prematuros, como tienen mayor tasa metabólica, tienden a tener hipoglicemia, aunado a que si es hijo de madre diabética o preeclámptica, nos puede hacer también hipoglicemia severa más pronto, incluso sin tener síntomas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto y medirlo y darle aporte oportuno por plan de soluciones. Algunas manifestaciones para que las tomaran en cuenta, sobre todo aquí en grupos de los pacientes de enfermería que a veces nos apoyan en el área. ¿Cómo podemos saber que nuestro paciente está presentando hipoglicemia? A veces solamente tienen dificultad para alimentarse, están irritables, con letargia, un poquito hipotónicos, o tienen hipotermia, temblores, respiran de forma irregular, presentan también coloración azulada, la cianosis, taquicardia, bradicardia. Por eso es muy importante que sepan los signos vitales normales para los bebés. Nosotros colocamos ahí las percentilas y la frecuencia cardíaca y respiratoria meta que tienen nuestros pacientes. También ponemos las de presión arterial para que las conozcan. Obviamente, si tenemos convulsiones, estamos hablando de que nuestra glucosa ya se nos bajó muy probablemente abajo de 10 miligramos sobre decilitro. No nos esperamos a esto, ¿verdad? Otra cuestión por la que cursan mucho los prematuros es la hiperbilirubinemia. Es multifactorial. Esto puede ser por el no iniciar la alimentación de forma temprana, también quizá el uso de nutrición parenteral, que es muy común en nuestras salas, incompatibilidad entre el grupo sanguíneo o RH también es probable, o alguna otra condición como sepsis, que también es común, nos puede dar hiperbilirubinemia. Los recién nacidos prematuros extremos, siempre les dejamos, tenemos dos en el área, Billy Blankets. Estos los mantenemos por 72 horas por el riesgo elevado que tienen, y porque normalmente no es muy habitual que les iniciemos enseguida estímulo trófico. Sí, calostroterapia, pero no alimentación como tal. 80-90% de los recién nacidos presentan ictericia, sobre todo en la primera semana de vida, y bueno, la fisiológica pues la presentan cuando son alimentados con lactancia materna o bebés ya de término, y patológica es toda la que empieza antes de las 24 horas de vida, y pues es a la que le damos manejo. En el área también contamos con bilirubinometría transcutánea, donde podemos valorar cada 6 a 12 horas, depende de lo que nos diga la guía NICE, de los niveles de bilirrubinas. Y en base a eso podemos dar un tratamiento, podemos decidir si hacemos una cuantificación sérica de las bilirrubinas o nos esperamos. Y pues este es un bebé con fototerapia. Tiene que tener su protección ocular, tiene que estar todo descubierto para que pueda tener contacto con toda la piel, y pues nada. Si no tratamos esta condición, podemos tener riesgo de que nos eleven demasiado, tanto que puedan ocasionar encefalopatía, y aquí vemos los depósitos de bilirrubina, que podemos tener la enfermedad de Kernicterus. Esto a la larga pues, nos da retraso en el desarrollo y complicaciones que queremos evitar. Entonces las podemos evitar con una monitorización continua y estricta de bilirrubinas. No queremos llegar a eso. En cuanto a los requerimientos de líquidos y de nutrición, los recién nacidos prematuros, como mencionaba, tienen mayor pérdida de peso. Hay que siempre estar haciendo el control de líquidos estricto con peso cada 12 horas, sobre todo los menores de 1.500 gramos, especialmente los menores de 1 kilo, porque es necesario hacer ajuste incluso cada 8 horas del manejo de líquidos. En el pasado, a los prematuros se les daban bajos volúmenes de líquidos, y esto se vio que tenía repercusión a nivel intestinal, y nivel cerebral y pulmonar, con las enfermedades que vamos a ver enseguida. Y ahora lo que se está buscando es el manejo controlado de líquidos, no de forma liberal, y por ahí empezamos. En nuestra unidad, a los menores de 1.500 iniciamos los líquidos a 80 mililitros kilo día, y mayores a 70 mililitros kilo día. El principal, bueno, ahora hablando un poquito de la pérdida de peso.
La pérdida de peso en la primera semana es aproximadamente de 10 hasta 15%, lo máximo que podemos esperar perder en un prematuro. Tenemos que cuantificar diario cuánto es nuestra meta a perder de peso. Es importante que pierdan peso porque si no, pero tampoco demasiado que se vayan a deshidratar, pero para mantenerlos en homeostasis y de esta forma evitar repercusiones a nivel cardiovascular, pulmonar e intestinal. Okay. Es importante que mantengamos, como les decía, con la nutrición parenteral un aporte óptimo de calorías para que ellos puedan empezar a crecer a partir de después de la primera semana de vida, y que la ganancia sea semanal de 15 a 20 gramos por kilo por día. Es una velocidad de crecimiento. En la unidad, pues todos los jueves hacemos velocidad de crecimiento de los bebés para ver cómo vamos en cuanto a pérdida o ganancia de peso, y en base a eso pues tomamos medidas y acción en la nutrición. Y esto es un poco de lo que ya les había comentado. La recuperación del peso viene después de 14 días del nacimiento. En cuanto a la alimentación, obviamente nosotros siempre vamos a preferir la lactancia materna, que es la mejor alimentación para cualquier bebé, ya sea de término o prematuro. Empezamos en el término obviamente con un volumen de 70 por kilo, y se recomienda iniciarla a libre demanda y después seno materno exclusivo. En nuestros bebés prematuros, lo que hacemos en la UCI es iniciar con calostroterapia, que es poner en su carrillo 0.1 mililitros de leche materna cada 4 horas. De esta forma apoyamos a la inmunidad del recién nacido y también estimulamos estimulamos el trofismo intestinal también cuando empezamos a dar alimentación enteral mínima, a lo mejor con 1 mililitro o 2 mililitros cada 6, cada 8 horas. De esta forma tenemos menos disbiosis intestinal, translocación bacteriana, y pues favorecemos al intestino de nuestro bebé. Como les comentaba, las calorías son importantes. Nosotros no contamos con este tipo de alimentaciones parenterales, algunas que ya están prediseñadas para neonatos, sobre todo en países más desarrollados, pero aquí las hacemos, las calculamos en base a los requerimientos de los bebés. Empezamos con el aporte de macronutrientes bajo y lo vamos optimizando conforme va creciendo nuestro bebé. Pero aproximadamente queremos darle en un inicio 70-80 kilocalorías por día, así vamos avanzando hasta lograr 110 a 140, que es nuestra meta, a lo mejor ya a las 3-4 semanas de vida. Ok, hablando del síndrome de dificultad respiratoria, nosotros tenemos muchos pacientes que cursan con esta patología. El SDR en los pacientes menores de 28 semanas se presenta en un 90%. Es una patología común, es una patología que vemos muy seguido, y necesitamos pues todos los insumos para poder tratar a esta patología. Usamos esteroides prenatales, que el curso de ginecología nos apoya mucho con eso, con las dosis de betametasona adecuadas o de dexametasona en su defecto. Tenemos en el área de tococirugía el mezclador para poder colocar el oxígeno medido. También contamos con Neopuf para poder también darle CPAP temprano. Es muy importante que los recién nacidos prematuros tengan apoyo en la ventilación. El principal objetivo de la reanimación neonatal siempre va a ser la ventilación. Si es necesario, en las primeras 4 horas de vida hay que dar surfactantes. Si tenemos un bebé con un Silverman Anderson mayor de 4, con mayor requerimiento de oxígeno, mayor requerimiento de presión, que nos esté fallando el CPAP, tienen la indicación de dar el surfactante. También contamos con él en el área. Y el CPAP ya en el área de UCI, que se les coloca pues a los recién nacidos prematuros. Buscamos también tener metas de protección pulmonar, manteniendo una hipercapnia permisiva hasta 55 de CO2 y tener una normoxemia no más de 60 y que mantengamos un pH de 7.25. Esas son nuestras metas. En nuestra UCI tenemos un porcentaje de prevalencia de SDR de 5.9%. Realmente esto es en base a todos los nacimientos, pero estos son los casos de SDR por año. En el 2019, como vemos,
tuvimos un repunte de SDR. Ahorita en lo que va de este año tenemos 8 pacientes y en el 2022 11. Bueno, aquí teníamos menos pacientes, por eso estaba también disminuido, pero en general el uso de esteroides antinatales nos ha ayudado a tener un porcentaje de síndrome de dificultad respiratoria. Los prematuros tardíos, que son los que tenemos aquí, hasta un 25 o 60% pueden tener dificultad respiratoria. El ducto arterioso permeable también es una morbilidad presente en los prematuros. Nosotros aquí en la unidad buscamos, como les comentaba yo, el equilibrio entre el balance hídrico, la pérdida y ganancia de peso, los líquidos, mantener diuresis. Buscamos siempre mejorar, optimizar el estado, mantener en homeostasis al paciente. Tenemos al ingreso medimos las tensiones arteriales de las 4 extremidades, la saturación pre y postductal con el apoyo de el máximo también, que nos ayuda a hacer tamices cardiológicos oportunos. Tenemos también los manguitos adecuados, hay que adecuarlo a la edad del paciente y al peso del paciente. Como les mencionaba, los signos vitales son sumamente importantes. Cada paciente se individualiza y se le ponen sus tensiones arteriales en base a sus semanas de gestación y su peso al nacimiento. Y estamos monitorizando que sea siempre normotenso. Si hay alguna alteración en estas cosas que nosotros ya vigilamos en la UCI, llamamos al cardiólogo pediatra, que también contamos en la unidad en ambos turnos, y nos apoyan con ecocardiografía para poder hacer un diagnóstico oportuno de cardiopatías congénitas. O más adelante los prematuros tienen mucho riesgo de hacer ducto arterioso permeable, sobre todo los prematuros extremos. Nuestra incidencia de la presencia de ducto arterioso permeable es de 12.4%. No es nada despreciable. Aquí tenemos 278 casos en todo desde que se inició el hospital. Y vemos aquí, vamos a la alza. En el 2023 se ha dado manejo farmacológico y manejo por intervencionismo. Pero es bastante común el ducto arterioso permeable en nuestra unidad por el tipo de pacientes que manejamos. Tenemos el ibuprofeno. Bueno, en primera instancia usamos el paracetamol en los primeros 7 días de vida a una dosis de 15 miligramos kilodosis cada 6 horas, dando un ciclo. Creo que ya habíamos hablado un poquito de ducto, ¿verdad? Y también tenemos el ibuprofeno, también que damos 10 miligramos por kilo y luego 5 durante 2 dosis más, sería otro ciclo. Si con el ciclo farmacológico, 2 ciclos farmacológicos falla el cierre del ducto, entonces pasa al cateterismo para cierre con dispositivo. Aquí también lo practicamos en la unidad. En cuanto a la displasia pulmonar, displasia broncopulmonar, es bastante habitual en los recién nacidos. A nivel mundial, un 8 a 10% de los prematuros extremos lo presentan. En nuestra unidad tenemos una incidencia de 1.97%. Yo considero que eso es porque tenemos mucho cuidado en el uso del oxígeno. No damos oxígeno al 100%, lo damos oxígeno siempre medido y buscando la normoxemia o la oxemia permisible, que dijimos 88% para los que son muy prematuros o de muy alto riesgo. Esa es una radiografía de un paciente con displasia broncopulmonar. Como vemos todo, la vascularización del pulmón aumentada y pues obviamente los radicales libres provocan toda esta exacerbación también. Solo 44 casos. Aquí está un poquito de la tablita de la definición. La podemos definir como leve, moderada o grave, dependiendo del requerimiento que tengan de oxígeno y de la edad gestacional que tenga el paciente. Aquí en la unidad pues obviamente tenemos la ventilación y pues el manejo de la protección pulmonar que ya habíamos comentado, la hipercapnia, evitar el volutrauma con volumen garantizado. Nuestros ventiladores tienen esa opción en donde podemos dar el volumen por peso al paciente medido, y de esta forma también evitamos atelectotrauma o hiperoxemia con los mezcladores de oxígeno y el FiO2 medido. En cuanto a los medicamentos, pues damos esquema DART con dexametasona. También usamos la vitamina A, que se ha visto recientemente que tiene bastante beneficio, y la acitromicina también para descolonizar sobre el ureaplasma ureolítico, que se ha visto que estos pacientes lo tienen,
y pues estamos actualizándonos porque hay mucho nuevo en el manejo de broncodisplasia. Y como vimos, pues nuestros pacientes somos muy constantes y muy regulados en cuanto al oxígeno. En cuanto a la enterocolitis necrotizante, que también es una patología que se da en nuestros pacientes en el área, tenemos una incidencia del 2.8%. La bibliografía a nivel nacional es de 10 a 22%. También tenemos poco número. Muchas enterocolitis a lo mejor como sospecha, 1 o 2A, pero ya 2A y 2B, pocos pacientes llegan, incluso la perforación también es muy poquitos pacientes aquí en esta unidad. Por ejemplo, en este año llevamos 2. En el 2018 sí hubo 10 y en el 2019 9. Esto lo podemos evitar con el estímulo trófico que les comentaba, la alimentación con leche materna oportuna, evitar el uso de las fórmulas si se puede, siempre y cuando haya leche materna. A veces es muy difícil porque pues las mamás no producen por muchos motivos, pero de esta forma pues en la unidad pues también a veces les damos fórmula extensamente hidrolizada para evitar, si es un paciente de mucho riesgo, un prematuro con muy bajo peso, pues iniciamos con alimentación con fórmula extensamente hidrolizada, pero lo ideal siempre va a ser la leche materna. Bueno, aquí está un poquito de la escala de clasificación de la enterocolitis, nada más para que la conozcan. El uso de líquidos es muy importante, como ya les comentaba, evitar las transfusiones no necesarias, el manejo de líquidos en los primeros días es fundamental para que ese intestino no sufra la leche materna, y el Proteflor, que nos ayuda, Lactobacillus rhamnosus, que se ha visto que tiene efectos positivos sobre los factores de crecimiento a nivel epitelial del intestino. Entonces los usamos también en los pacientes de muy alto riesgo para evitar la enterocolitis aquí en la unidad. En cuanto a la hemorragia intraventricular, tuvimos una incidencia o prevalencia de 0.76% según lo que saqué del sistema METSIS. Esto también es una patología bastante común. De hecho, nosotros nos apoyamos mucho con el servicio de imagenología para los tamizajes oportunos. La mayor incidencia es en los primeros 7 días de vida. Nosotros tratamos de que tengan su tamizaje en los primeros 3 días de vida si las condiciones lo permiten. Si el paciente está estable, nos pueden apoyar en la primera semana de vida para ver que no haya hemorragia, repitiéndolo a la semana. Y si no hay, pues hasta las 40 semanas volvemos a repetir uno previo al egreso para valorar que no haya hemorragia intraventricular. En mi trabajo de tesis, nada más les quería comentar rapidito, encontramos que los más de 28 a 30 semanas eran los pacientes que más presentaban hemorragia intraventricular. El peso obviamente es muy importante, de 987 a 1100, y los que habían tenido un apgar menor de 6 tenían estos factores perinatales, eran los que más repercutían en la hemorragia intraventricular, los que nos ocasionaban una hemorragia catastrófica. Casi un 60% tuvo hemorragia catastrófica, pero todos eran menores de 34 semanas y menores de 1500 gramos. Estos factores son los que se asocian a hemorragia intraventricular grave, los postnatales, y los que tenemos que tener mucha atención y cuidado nosotros en el área de UCI, como les comentaba. La hipercapnia, mantener siempre la permisiva, no más y no menos, o oscilaciones muy rápidas entre hipercapnia e hipocapnia, manejar adecuadamente el SDR, limitar la ventilación mecánica a los requerimientos del bebé lo más que se pueda, el uso de surfactante también oportuno y adecuado, a dosis adecuadas también, y lo infeccioso, o sea, también siempre estar vigilando el tema de infección, cualquier dato que tengamos de respuesta inflamatoria, dar oportunamente manejo si es necesario. En cuanto a la retinopatía del prematuro, en nuestra unidad tenemos un total de 47 pacientes, representa un 2.1%. A nivel nacional, el porcentaje va desde 10 a 22%. También tenemos algo bajo. Pero los que más lo presentan son los prematuros extremos, menores de 1 kilo, menores de 28 semanas. Por eso realizamos nosotros tamizaje. Una vez que el paciente se le retira el oxígeno, aproximadamente a los 28 días de vida pedimos la primera valoración por el servicio de oftalmología, que siempre nos apoya, y si es necesario,
se valora por un retinólogo que nos apoya también de Reynosa, porque no tenemos aquí alguien que nos vea bebés. Sí hay, pero en conclusión, bueno, es muy importante el manejo prenatal, como les había comentado. No sé si les quedó claro cuál era el manejo que teníamos que dar de forma prenatal para ayudar a nuestros bebés. ¿Recuerda alguien que les comenté que nos ayudaba y nos apoyaba mucho? Bueno, es importante que nosotros tengamos un control, creo que no se mencioné todo, pero bueno, el control prenatal adecuado, que el equipo de ginecología esté en contacto con nosotros para que nos apoyemos. El hecho de que las mamás sean identificadas infecciones oportunamente y sean tratadas, tanto cervicognitis como infecciones vaginales, lo cual repercute en tener un parto prematuro. También el uso de esteroides antenatales de forma oportuna en menores de 34 semanas de gestación a dosis adecuadas, también es importante. Y creo que no lo mencioné, pero el sulfato de magnesio también como neuroprotector, que a veces también lo ponen antes del nacimiento. En cuanto al manejo perinatal, que es ya aquí en la unidad cuando llega con nosotros, en prenatal muy importante, que sean referidos en el mejor medio de transporte que tiene cualquier bebé prematuro, que es su mamá. O sea, las embarazadas lleguen aquí embarazadas para que se atienda aquí y se le dé toda la atención a ese bebé. Porque el hecho de que venga referido de otro lugar, que haya nacido en otras condiciones, sí nos aumenta muchísimo la mortalidad, en gran medida. Y en cuanto al manejo perinatal, que es ya el nacimiento y el inmediato, es pues todo lo que ya vimos en la sala de partos, lo que necesitamos para tener una atención correcta, y pues el manejo, ¿verdad? El manejo por el servicio de neonatología. Y en postnatal, pues todo lo que viene siendo evitar las complicaciones o el manejo oportuno de todas las enfermedades que ya les comento, que son las más habituales que se asocian a los prematurados. Bueno, un poquito de la bibliografía. No sé si tengan alguna pregunta. Esta fue la presentación. Gracias. Agradecemos a nuestra Alejandra. Y pues quiero invitar a su profesor, el doctor Esteban López Garrido, para que nos apoye para otorgar su constancia, que ya se la llevó ayer. Vamos a hacer la entrega simbólica de la constancia no constancia, porque ya se la llevó ayer.